en mi cumpleaños número 25. Mis padres me echaron de casa con una maleta raída y un no vuelvas nunca. Javier. No lloré. No supliqué piedad ante sus rostros endurecidos por años de hipocresía. En cambio, saqué mi teléfono. Abrí la app del banco y envié un solo archivo adjunto a un periodista anónimo, los extractos que desenterraban su imperio de mentiras. Y con ellos, mi venganza silenciosa comenzó a sangrar en tinta digital. Madrid bullía esa tarde de junio, con el sol aplastando las aceras de la Gran Vía como un yugo invisible. Yo caminaba entre la multitud, la maleta chocando contra mis tobillos, sintiendo el peso no de la ropa que llevaba, sino del vacío que mis padres habían cavado en mi pecho durante 25 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el día que debería haber sido mío? La respuesta era tan obvia como el anillo de mi madre. Ese diamante que brillaba como una promesa falsa, dinero. Siempre dinero. Mi familia. Los Vargas. Dueños de una cadena de clínicas dentales que se extendía como una sonrisa falsa por toda España. No toleraba grietas en su fachada de perfección. Y yo, con mi desviación, como la llamaban en susurros, era la grieta más profunda. Recordé la cena de la noche anterior, el salón de nuestra casa en Salamanca, con sus techos altos y cuadros de antepasados que nunca me miraron con orgullo. Mi hermana menor, Elena, de 18 años, había estado allí, con sus ojos grandes y curiosos, ajena al veneno que se cosía. Felicidades, hermano, me dijo, alzando su copa de cava. Mis padres sonrieron, pero era esa sonrisa tensa, la de quienes calculan pérdidas. Horas después, cuando confesé que salía con un hombre no por drama, sino porque ya no podía cargar con su secreto, el aire se congeló. Mi padre, Ramón Vargas, el patriarca de acero, golpeó la mesa. Esto acaba aquí, Javier. No mancharás nuestro nombre. Mi madre, Isabel, con su elegancia de revista, solo asintió, sus labios pintados de rojo silencio. No fue solo la confesión. Sabía que lo sabían desde hacía meses. Un detective privado, contratado por ellos mismos, había husmeado en mi vida. Pero el detonante fue el dinero. Yo había descubierto, por casualidad, transferencias irregulares en las cuentas familiares. Clínicas que facturaban operaciones fantasma, sobornos a inspectores sanitarios para cerrar los ojos ante prótesis defectuosas que habían matado a pacientes. Yo, el hijo inútil, el contador freelance que manejaba sus libros por migajas, había visto los números. Y en lugar de delatarlos, guardé silencio. Hasta esa noche. Caminé sin rumbo, el sol quemándome la nuca, hasta que llegué al retiro. Me senté en un banco junto al estanque, donde patos indiferentes picoteaban el agua. Saqué el teléfono y revisé el mensaje enviado, adjunto, prueba de fraude en Clínicas Vargas. Publica si quieres un future. El periodista, un tal Marcos de El País, respondió en minutos, ¿es real? ¿Quién eres? No contesté. Dejé que los extractos hablaran. Esa noche, me registré en un hostal cutre en Lavapiés, con paredes que olían a tabaco rancio y vecinos gritando en árabe. Me tumbé en la cama dura, el techo agrietado como mi alma, y por primera vez en horas, permití que las lágrimas vinieran. No por el rechazo, eso dolía, pero era predecible, sino por Elena. Mi pequeña Elena, que idolatraba a papá como a un dios, y a mamá como a una santa. ¿Qué le dirían? ¿Que su hermano era un monstruo? El odio se enroscó en mi estómago como una serpiente. No hacia ellos aún no, sino hacia mí mismo por haber sido tan ciego. Al amanecer, el teléfono vibró. Un titular en Trending, escándalo en Clínicas Vargas, transferencias millonarias a paraísos fiscales. Mi pulso se aceleró. Los extractos habían hablado, y el mundo escuchaba. Llamadas inundaron mi buzón, periodistas, abogados,
Incluso un número desconocido que resultó ser Elena, sollozando. Javi, ¿qué has hecho? Papá dice que nos has destruido. Colgué, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La venganza no era un acto, era una avalancha, y yo acababa de soltar la primera piedra. Los días siguientes fueron un torbellino. Madrid, mi ciudad natal, se convirtió en un laberinto de sombras. Evité las noticias, pero ellas me encontraban, redadas en las clínicas. Pacientes demandando indemnizaciones por implantes que se deshacían en sus bocas como mentiras. Mi padre fue arrestado en su oficina. Esposas brillando bajo los flashes. Mi madre, siempre la reina del control, dio una rueda de prensa donde lloró traición interna, apuntando veladamente a mí. Nuestro hijo mayor, influido por rencores personales, ha fabricado esta calumnia. Rencores personales. Como si mi orientación sexual fuera un pecado menor comparado con robar a los moribundos. Me mudé a un piso compartido en Malasaña, con un roommate llamado Pablo, un grafitero queer que olía a pintura y libertad. Él fue mi primer confidente involuntario. Hostia, tío, ¿tú eres el del escándalo Vargas? Eres una leyenda. Le conté todo, menos el vacío que me carcomía. Pablo me arrastró a bares underground, donde la noche se llenaba de cuerpos que no juzgaban, y por un momento, el peso se aligeró. Pero el sueño era traicionero, soñaba con la casa de Salamanca, con las cenas familiares donde reíamos fingiendo normalidad, y despertaba con el sabor amargo de la bilis. Una semana después, Elena apareció en mi puerta. 18 años, pero parecía una niña perdida, con el pelo recogido en una coleta deshecha y ojos hinchados. Déjame entrar, por favor. La abracé en el umbral, su cuerpo frágil temblando. Dentro, se derrumbó en el sofá raído. Todo se ha ido al infierno, Javi. Las clínicas cierran. Los amigos de papá nos evitan. Mamá no sale de la cama. Le serví un café negro, como el que tomábamos de niños. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por lo de tu novio? Ellos te querían. A su manera. A su manera. Esas palabras me partieron. Les conté sobre las transferencias. Los pacientes muertos, un viejo en Sevilla cuya prótesis infectada lo llevó a la tumba, facturada como éxito. Elena palideció. No lo sabía. Papá siempre dijo que eras tú el problemático. El silencio se estiró, pesado como plomo. Ella era el puente, la inocente en esta guerra familiar. Ayúdame a arreglarlo, suplicó. Negué con la cabeza. No hay arreglo, Lena. Solo justicia. La dejé ir con un abrazo, pero su perfume se quedó en mi piel, un recordatorio de lo que perdía. La policía me citó días después. Una comisaría en Chueca, con fluorescentes que zumbaban como avispas. El inspector, un hombre curtido con bigote gris, me miró como a un criminal. Señor Vargas, sus extractos han desatado un caos. ¿Colaborará? Asentí, detallando cada transacción, cada email borrado que había recuperado de backups. Al salir, el sol de mediodía me cegó, y por primera vez, sentí un atisbo de poder. No era venganza ciega, era disección precisa de un cadáver familiar. Pero el precio llegaba. Anónimos en mi buzón, traidor. Pagarás con sangre. Llamadas nocturnas con respiraciones pesadas. Y peor, mi ex, Carlos, el que había detonado la confesión. Me bloqueó. No quiero líos, Javi. Esto es demasiado. El aislamiento se cerraba como una trampa. Solo Pablo quedaba, con sus abrazos casuales y consejos de deja que el karma haga el resto. Pero el karma era lento, y yo ardía en impaciencia. Los meses siguientes fueron un ejercicio en supervivencia cruda, como arañar tierra estéril en busca de raíces. Madrid, con su pulso caótico,
Me absorbió, trabajé de mesero en un bar de tapas en La Latina, sirviendo cañas a turistas que reían sin saber que el hijo del escándalo les untaba alioli en las patatas bravas. Cada propina era un recordatorio de mi caída de heredero a paria, pero también combustible para el fuego que no se apagaba. Los extractos habían hablado, sí, pero el eco resonaba en mí, amplificando cada susurro de duda. Elena se convirtió en mi ancla frágil. Venía los fines de semana, escapando de la mansión ahora vacía en Salamanca, donde los muebles parecían fantasmas. Papá está en provisional, procesado por fraude y homicidio imprudente, me contó una tarde, mientras paseábamos por el Prado. Los cuadros de Goya nos miraban con ojos acusadores, retratos de locuras familiares que reflejaban la nuestra. Mamá vende joyas para pagar abogados. Dice que tú eres el demonio. Su voz se quebró, y la abrase bajo la estatua de Velázquez, sintiendo su delgadez como un reproche. Elena era la mediadora involuntaria, la que cargaba culpas ajenas. Ven conmigo, Lena. Empieza de cero. Ella negó, leal hasta la médula. No puedo abandonarlos. Pero tú. ¿Estás bien? Bien. La palabra se me atragantaba. Por las noches, en mi habitación compartida, ahora con paredes pintadas por Pablo con murales de rebelión queer, revivía la traición en loops mentales. Mi padre, con su voz de trueno en la cena, eres una vergüenza, Javier. ¿Qué dirá la Junta? Mi madre, susurrando después, piensa en el negocio. Hijo. Esto pasa. Pasaba. Como si mi amor fuera una resaca temporal. El odio se transformaba en cálculo, investigué más. Contacté a víctimas anónimas a través de foros oscuros. Una viuda en Valencia, cuyo marido murió por una infección post-implante, los Vargas me quitaron todo. Gracias por los extractos. Sus palabras eran bálsamo y veneno, me impulsaban, pero me hundían en la culpa por Elena. Un día, el inspector volvió a llamarme. Necesitamos más. Vargas. Testimonios directos. Acepté reunirme en una cafetería discreta en Sol, donde el aroma a churros no podía enmascarar la tensión. Él, con su libreta gastada, garabateaba mientras yo detallaba flujos de dinero a cuentas en las Cayman, disfrazados de consultorías. Su familia era un castillo de naipes, dijo, cerrando el cuaderno. Pero usted, ¿por qué ahora? Lo miré, el vapor del café subiendo como humo de confesión. Porque me echaron como a un perro en mi cumpleaños. Y los perros muerden cuando los acorralan. La prensa no paraba. Portadas de ABC y El Mundo me tildaban de hijo resentido o whistleblower heroico, dependiendo del sesgo. Entrevisté con una reportera de La Sexta, una mujer afilada llamada Laura, que olía a perfume caro y ambición. Cuéntame tu lado, Javier. Haz que sangren. En el plató improvisado de un estudio en Moncloa, derramé todo, la confesión, el portazo, los extractos como espada. Salió al aire esa noche, y las redes explotaron. Venganza Vargas Chanding. Memes de mi padre con esposas de oro falso. Reí por primera vez en meses, pero era risa hueca, el eco de un vacío que crecía. Pablo notó el cambio. Estás obsesionado, tío. La venganza te come vivo. Discutimos en la cocina, con el olor a tortilla quemada flotando. Él, con sus piercings y tatuajes, representaba la libertad que yo anhelaba pero temía. Ellos me robaron la familia. Yo solo devuelvo el golpe. Me besó entonces, impulsivo, sus labios sabiendo a cerveza y desafío. Durmió en mi cama esa noche, sus manos explorando cicatrices invisibles. Fue catarsis física, pero al amanecer, el pánico volvió. ¿Y si era solo otro escape? Otro secreto que explotaría. La sociedad, esa bestia indiferente, empezó a cobrar su peaje. En el bar,
Clientes me reconocían, ¿eres el del escándalo? ¿Tu padre es un ladrón de verdad? Algunos aplaudían. Otros escupían insultos. Un tipo, ebrio, me lanzó una servilleta arrugada, maricón traidor. Pablo me defendió con un puñetazo. Y terminamos en la calle, riendo histéricos bajo la lluvia fina de otoño. Pero el honor, ese fantasma español, me perseguía. Mi apellido, Vargas, ahora sinónimo de corrupción, me cerraba puertas, ni un solo cliente freelance desde el escándalo. Elena trajo noticias peores. Mamá intenta suicidio, dijo por teléfono, su voz un hilo. Corrí a Salamanca en una V nocturno, el traqueteo de las vías como latidos ansiosos. La casa, antes un bastión de opulencia, era un mausoleo, polvo en los marcos, silencio en los salones. Mi madre yacía en la cama, pálida como un lienzo en blanco, con Elena velándola. Vete, Javier, murmuró al verme. Tú empezaste esto. Me quedé, sosteniendo su mano fría, el odio disolviéndose en lástima. Lo hice por justicia, mamá. Por los que murieron por vuestros números. Ella giró la cara, lágrimas surcando arrugas que no había notado antes. Elena me miró suplicante. Para, Javi. Basta de venganza. Pero el fuego no se apaga con lágrimas, solo se aviva. De regreso a Madrid, el clímax se gestaba. Recibí una carta certificada, citación judicial de mis padres, demandándome por difamación y daños emocionales. Reí amargamente, sabiendo que era su último zarpazo. Contraté a un abogado pro bono, un activista LGTB más llamado Diego, que olía a café y causas perdidas. Ganaremos, pero te costará el alma, advirtió. Asentí. El alma ya estaba en subasta. Las noches se volvieron rituales de insomnio. Caminaba por el Madrid de las luces, desde Puerta del Sol hasta el Palacio Real, imaginando futuros alternos, uno donde callaba, otro donde incendiaba todo. Pablo se alejó, herido por mi frialdad. Eliges el odio sobre la vida, Javi. Tenía razón, pero el odio era mi armadura. Y entonces, el primer atisbo del twist, un email anónimo, con un archivo adjunto. No eres quien crees, Javier Vargas. Lo abrí, el corazón en la garganta, y el mundo se inclinó. El email llegó como un puñetazo en la oscuridad, a las 3 de la mañana, cuando Madrid dormía su sueño inquieto de sirenas lejanas. No eres quien crees, Javier Vargas, decía el asunto. Y el archivo era un escaneo amarillento, un certificado de nacimiento alternativo, con mi nombre pero padres diferentes. Mi madre biológica, una enfermera de las clínicas Vargas, fallecida en un accidente 20 años atrás. Mi padre, desconocido, pero con iniciales que coincidían con un socio olvidado de Ramón. El remitente anónimo añadía, pregúntale a Elena. Ella sabe más de lo que dice. El suelo se abrió bajo mis pies. Me vestí a tientas. Salí al balcón del piso, donde el aire otoñal mordía como un lobo. Bastardo. ¿Intercambiado? O peor, un hijo no deseado. Adoptado para tapar un escándalo, el odio. Que había sido un faro. Ahora titilaba incierto. Llamé a Elena a las 5. Su voz somnolienta convirtiéndose en pánico. Ven, Javi. Hablamos en persona. El AVE de regreso a Salamanca fue un túnel de dudas, cada kilómetro deshilachando la tela de mi identidad. Llegué al mediodía, el sol filtrándose por las persianas como cuchillos. Elena me esperaba en la cocina, con ojeras que la envejecían. Lo encontré en los papeles de papá, después del arresto. No eres su hijo biológico. Las palabras cayeron como plomo. Mi madre, Isabel, había sido estéril. Ramón, un mujeriego crónico. La enfermera, María López, había quedado embarazada de él en una noche de juerga post-congreso dental en Barcelona. La despidieron.
y murió en un choque sospechoso. Papá te adoptó para redimirse, o algo. Elena lloraba, pero yo estaba seco, el shock congelando emociones. ¿Por qué callaste? Me obligaron. Es familia, decían. Pero ahora, con el juicio, todo sale. La revelación reconfiguró mi venganza como un rompecabezas roto. No era solo el hijo traicionado, era el intruso, el secreto enterrado bajo capas de mentiras financieras. Regresé a Madrid esa noche, el cerebro en ebullición. Pablo me encontró en el salón, acurrucado con el certificado. Hostia, Javi. Me besó la frente, y por primera vez, no lo aparté. Su calidez era un contrapeso al abismo. Usa esto, murmuró. Haz que paguen por todo, el abandono, el fraude, tu vida robada. El juicio se acercaba como una tormenta. Diego, mi abogado, se frotaba las manos con el nuevo ángulo. Pruebas de paternidad, demanda por ocultación. Podemos voltear la mesa. Preparamos el contraataque en su oficina desordenada en Gran Vía, rodeados de legajos y tazas de café frío. Pero emocionalmente, Javier. ¿Estás listo? Negación era lujo perdido, asentí, aunque el estómago se retorcía. El conflicto se ramificaba, no solo dinero y honor, sino sangre y herencia. La ley española, con su rigidez burocrática, prometía justicia. Pero yo sabía que las heridas familiares no cicatrizan con sentencias. La prensa olfateó sangre fresca. Laura, la reportera, me acorraló en un café de Malasaña. Rumores de ilegitimidad. Es verdad. Le di el certificado. Exclusivo. Salió en prime time El hijo fantasma de los Vargas, adopción o encubrimiento. Las reacciones fueron un tsunami. Foros de derechas me llamaban bastardo ambicioso, activistas LGTB me erigían en mártir. Elena me envió un mensaje, perdóname. Mamá lo niega todo. El perdón era un lujo, respondí, ven al juicio. Sé testigo. Las semanas previas fueron un caldero de emociones. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb por la traición amplificada, no solo me echaron. Me borraron TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la familia disuelta. Con Elena atrapada en el medio, Toantín en cada declaración preparada. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por los inocentes salpicados. Como los empleados leales de las clínicas. Paseaba por el Retiro, alimentando cisnes con migas de pan, imaginando vidas alternas, y si María, mi madre real, me hubiera criado en un barrio humilde de Valencia, sin diamantes falsos, Pablo se convirtió en mi refugio. Nuestras noches eran un bálsamo, sexo urgente contra la pared, conversaciones hasta el alba sobre identidades fluidas. No eres Vargas, Javi. Eres tú, decía, trazando mis cicatrices con dedos manchados de pintura. Pero el amor era frágil. Una discusión estalló cuando rechacé su invitación a una manifestación queer. Estás dejando que ellos te definan aún. Tenía razón. El aislamiento social se profundizaba, amigos de la infancia cortaron contacto, temiendo el escándalo. Solo Diego y Laura quedaban, aliados por conveniencia. El día del juicio amaneció gris, nubes bajas sobre los juzgados de Madrid. Entré con Diego, corbata estrangulándome, el corazón un bombo. La sala olía a madera pulida y sudor nervioso. Mis padres al otro lado, Ramón, demacrado con traje arrugado, esposas ocultas, Isabel, con maquillaje que no tapaba el agotamiento. Elena testificó primero, voz temblorosa, Javier no es biológico, pero es mi hermano. El fraude. Lo sabíamos a medias. Lágrimas, flashes de cámaras. Mi turno, subí al estrado, mirando a Ramón directo. Me echaron por ser yo. Pero los extractos. Esos eran suyos.
Y este certificado prueba que ni siquiera soy suyo. El juez frunció el ceño. El jurado murmuró. El contrainterrogatorio fue bruto. El abogado de ellos, un tiburón de Salamanca, me pinchó. Resentimiento por su preferencia sexual. No. Por sus crímenes. La sala contuvo el aliento. Isabel sollozó audiblemente. Y por un segundo, vi a la mujer rota, no la villana. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me rozó. Pero lo aparté. La venganza era un río, no se detiene. Fuera. La multitud, manifestantes con carteles justicia para víctimas Vargas. Contrarios gritando familia traicionada. Elena me abrazó en el pasillo. Lo estás destruyendo todo. No, Lena. Lo reveló. Pero en el fondo, la duda crecía, y si el twist era que yo también era culpable. Por guardar silencio tanto tiempo. Esa noche. Solo en el piso. El email anónimo volvió, el padre real te busca. No es Ramón. El mundo giró de nuevo. Y la venganza, antes lineal, se bifurcó en laberintos. El segundo email llegó con la errore, filtrándose por las rendijas de las persianas como un secreto indeseado. Tu padre biológico es Antonio Ruiz, cirujano dental expulsado de las clínicas Vargas hace 25 años. Vive en Sevilla. Te espera. Adjunto, una foto granulosa de un hombre de 60. Ojos hundidos que ecoaban los míos. Junto a un artículo amarillento sobre su desaparición tras un escándalo de malpraxis. El twist se profundizaba, convirtiendo mi venganza en un espejo roto, no solo huérfano de afecto, sino de verdad entera. Sevilla me llamaba como un imán enfermo. Cancelé turnos en el bar. Mentí a Pablo sobre un viaje de trabajo. Y tomé un ave al sur. El paisaje castellano, dando paso a olivos que susurraban dudas. El andén de Santa Justa bullía de ferias primaverales, era finales de abril ahora. Pero yo avanzaba como un fantasma, maleta en mano, hacia un hotel modesto en Triana. Desde la ventana, el Guadalquivir serpenteaba perezoso, reflejando flamencos que danzaban en patios lejanos. ¿Era esto redención o trampa? Antonio Ruiz me contactó esa tarde. Voz ronca por teléfono, sé quién eres, hijo. Ven al bar El Buzo. A las 8. El lugar era un antro de azulejos desconchados y olor a fritura, donde jubilados jugaban al dominó bajo lámparas colgantes. Él estaba en una mesa del fondo, solo, con una caña a medio beber. Alto, encorvado por años, con manos de cirujano que temblaban ligeramente. Javier, dijo, levantándose. No abrasé, me senté. El aire cargado de preguntas no formuladas. Habló primero. Voz entrecortada como un río seco. María era mi asistente. Nos enamoramos en las salas de esterilización. Entre bisturís y risas robadas. Ramón la sedujo por celos. La dejó preñada y la despidió cuando amenazó con escándalo. El accidente, no choque, sino empujón deliberado en una escalera, tapado con dinero. Te adoptó para silenciar, pero te malcrió con su veneno. Lágrimas en sus ojos arrugados. ¿Por qué no me buscaste? Miedo. Y vergüenza. Fui un cobarde. Antonio era el mediador inesperado. No inocente sino herido, ofreciendo piezas del pas al que yo había ignorado. Regresé a Madrid con su número y una promesa. Ayúdame a testificar contra Ramón. El viaje de vuelta fue catarsis, el sur me había inyectado vitalidad. El acento andaluz aún resonando en mis oídos. Pablo me esperó con cena casera paella quemada, pero sincera. Cuéntame todo. Lo hice. Desnudo en la cama. Su cabeza en mi pecho. Esto cambia nada, ¿verdad? Sigues en guerra. Asentí. Pero su beso fue más profundo, como si anclara mi deriva. El juicio reanudó con furia. Antonio voló desde Sevilla, jurando en el estrado, Ramón Vargas mató a María por celos.
Este chico es mío. Gesps en la sala. Mi madre se desmayó. Elena la socorrió con sollozos. Ramón, esposado. Me miró por primera vez con algo más que ira, reconocimiento de derrota. El juez ordenó pruebas de ADN, pero el daño estaba hecho. La prensa devoró secreto de sangre en el Clan Vargas. Mi venganza, antes solitaria, ahora era coral, con víctimas y aliados tejiendo una red. Pero los conflictos se enredaban. La ley demandaba pruebas irrefutables, la sociedad, chismes. En el bar, un cliente me confrontó, ahora eres el bastardo sureño. ¿Cuántas mentiras más? El honor, ese código macho español. Se torcía, era yo el héroe o el villano multiplicado. Elena me visitó, rota. Papá confiesa parcial, pero te odia. Dice que arruinaste su legado. Su legado era podredumbre. Lena. La abracé, sintiendo su fragilidad como un eco de la mía. Ella era el corazón del drama, la que pagaba con inocencia. Emocionalmente, era un torbellino, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renovado por el asesinato encubierto de María, TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la familia ficticia desmoronándose, Toantín en alianzas con Antonio, quien reveló más extractos no solo fraude, sino blanqueo para políticos locals, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por arrastrar a Elena al barro. Llamadas nocturnas con ella, sueño con mamá muriendo. Javi. Detén esto. Pero no podía. La maquinaria judicial rodaba. Pablo y yo nos fortalecimos en la adversidad. Paseos por el Madrid nocturno, desde la movida a Chueca, donde besos públicos desafiaban mi vergüenza interna. Eres libre ahora, decía él. Pero la libertad dolía, como nacer de nuevo en carne viva. El clímax se cernía, audiencia final en 2 semanas. Diego preveía victoria, pero advirtió, Ramón podría voltear, acusarte de complicidad. El miedo se enroscó, pero lo usé como combustible. Contacté a más víctimas, uniendo voces en un coro de acusación. Una noche, solo, releí los emails de Antonio. Un postdata oculto, María dejó una carta para ti. La tengo. El corazón latió fuerte. ¿Redención final o nueva herida? La carta de María llegó en un sobremanila raído, entregado por mensajero en la puerta del piso, mientras Madrid hibernaba bajo una nevada inusual de diciembre. Léela solo. Garabateo Antonio en una nota adjunta. Me encerré en el baño, el vapor de la ducha empañando el espejo como lágrimas no derramadas. Sus palabras, en tinta desvaída, mi niño Javier. Silis esto. Ramón ganó. Pero recuerda, tu sangre es fuego, no hielo. Ama sin cadenas. Lucha sin miedo. Mamá te vela. Cortas, viscerales, como un testamento grabado en hueso. Lloré entonces. No por pérdida, sino por posesión tardía, una madre fantasma que me armaba para la batalla. El juicio final era un circo. Juzgados abarrotados. Televisión en directo. El juez un roble inflexible bajo toga negra. Entré con Antonio a mi lado. Su mano en mi hombro una ancla sureña. Elena testificó última. Voz firme por primera vez, Javier actuó por justicia. Papá y mamá nos mintieron a todos. Lágrimas colectivas, Isabel, en el banquillo. Se cubrió la cara. Ramón, roto. Confesó, el fraude era supervivencia. El accidente. Un error. Mentira. El ADN CUNF-IRMO, yo, hijo de Antonio y María. El jurado deliberó horas que parecieron eones. Mientras esperábamos en una sala adyacente, el clímax estalló interno. Antonio me confesó más, María no murió por accidente. Yo lo supe, y callé por ti. Traición en cadena, mi mediador era cómplice pasivo. ¿Me usaste? Grité. Voz eco en el pasillo estéril.
Él palideció, te salvé de la calle. El odio se bifurcó, tocando a todos. Elena irrumpió, para. Javi. Somos lo que queda. La abracé. Su cuerpo un puente tembloroso. El veredicto, culpable Ramón por fraude y homicidio involuntario. 10 años. Isabel. Cómplice. 3 con suspensión. Multas millonarias. Clínicas expropiadas. Yo. Absuelto. Pero con una orden de alejamiento de mis padres. Salí al sol invernal. Flechistegadores. Multitud coreando justicia. Pero la victoria era ceniza. Elena me miró distante. Adiós, hermano. Necesito tiempo. Pablo esperaba fuera, brazos abiertos. Lo lograste. Beso salado. Mezcla de lágrimas y nieve. Las consecuencias fueron una reacción en cadena. Clínicas reabiertas bajo nueva gestión. Víctimas indemnizadas. La viuda de Valencia me escribió, gracias, hijo. Duermo por primera vez. Pero el precio, mi vida. Un cascarón. Pablo y yo mudados a un loft en Lavapiés, pintado de colores rebeldes. Amor real, pero marcado. Discusiones sobre tu obsesión pasada. Elena cortó contacto, emigrando a Barcelona con una beca. Antonio volvió a Sevilla. Cartas esporádicas como ecos. Socialmente, el escándalo me encasilló. Charlas en universidades sobre whistleblowing, pero miradas de lástima en fiestas. El dinero llegó tarde, compensación por daños morales. Suficiente para un piso propio, pero manchado de sangre familiar. La ley me vindicó, pero el honor español, ese orgullo torcido, me dejó huérfano de raíces. Emociones bullían, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb AGOTADA en satisfacción amarga, TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por Elena. La pérdida irreversible, Toantin convertida en terapia. Sesiones donde desentrañaba capas, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por Antonio. A quien visité en primavera. Perdonando a medias bajo olivos sevillanos. Somos supervivientes, dijo él, brindando con manzanilla. Pero el twist final acechaba. No en corte, sino en mí. Una noche, revisando extractos viejos irónico. No, encontré una transferencia mía, había firmado, años atrás. Un pago dudoso sin cuestionar. Cómplice menor, pero real. El espejo se agrietó, mi venganza. Pura en intención. Manchada por silencio compartido. Llamé a Diego, borrémoslo. No, la verdad era mi nueva armadura. Madrid sanaba conmigo. Sus calles un tapiz de segundas chensas. Paseos con Pablo por el río Manzanares. Planes de futuro, un libro. Quizás. Los extractos que gritaron. Elena reapareció en Pascua. Un café tentativo en Atocha. Te extraño, Javi. Abrazo largo. Grietas reparándose lento. La venganza terminó no en explosión, sino en implosión. Pagué con soledad. Gané con autenticidad. Y en el silencio de la noche, oía a María, fuego, no hielo. Años después, Madrid me había devuelto el pulso, pero con cicatrices que brillaban bajo la luz cruda del atardecer. El loft en Lavapiés era ahora hogar, paredes cubiertas de murales de Pablo. Estanterías con libros de Goyas oscuros y tratados de ética financiera que leía como penitencia. Mi libro, Extractos de sangre, se había convertido en bestseller inesperado, un drama psicológico que diseccionaba traiciones familiares con bisturí narrativo. Pero cada firma de ejemplar era un recordatorio, la venganza vende, pero no cura. Elena volvió para quedarse, instalándose en mi sofá tras un desamor en Barcelona. Necesito reconstruir, dijo, sus ojos ahora duros, forjados en fuego. Cenábamos juntos, tortilla y vino tinto, desentrañando hilos sueltos. Mamá sale en 2 años. Quiere verte. Rechacé al principio. El viejo odio latiendo. Pero la mediadora en mí, esa que Antonio había despertado, cedió. La visita fue en una prisión de Extremadura.
bajo cielos nublados que lloraban por nosotras. Isabel, envejecida. Manos temblorosas tras alambre, perdóname, Javier. No. No. La palabra colgaba, pero solté por Elena. Lágrimas mutuas. No absolución, sino tregua. Antonio murió ese invierno. Un infarto en su patio sevillano, rodeado de azulejos que él mismo había restaurado. Su carta final: fuiste mi redención. Hijo. Quema los extractos viejos. Lo hice. En una fogata improvisada en el retiro. Cenizas volando como confesiones liberadas. Su muerte cerró el círculo, el padre fantasma, el cómplice redimido, dejando un vacío que llené con viajes al sur, bailando sevillanas torpes en ferias para honrar a María. Pablo y yo nos casamos en una ceremonia civil en Chueca, bajo arcoíris pintados en banderas. De traidor a tuyo, bromeó él en votos, y reí. El sonido puro por primera vez. Nuestra vida era drama cotidiano, exposiciones de sus grafitis. Mis charlas en TED sobre resiliencia queer. Pero el pasado acechaba en sueños, Ramón. Libre condicional. Enviando cartas no abiertas. Hijo. Regresa. Las quemaba. No por odio, sino por cierre. Las consecuencias se extendieron como raíces, las clínicas renacidas como fundación para víctimas dentales. Mi compensación financiando becas para hijos de whistleblowers. La sociedad, caprichosa, me absolvió, documentales en NETFLIX, invitaciones a debates. Pero el verdadero cambio era interno, el twist de mi complicidad menor me enseñó humildad. Terapia semanal, donde desgranaba, fue juez y jurado, pero también acusado. Elena encontró amor en una abogada feminista. Y juntas planeamos un podcast, Voces Silenciadas. Historias de familias rotas. Tú empezaste esto, Javi, dijo, riendo. En su perdón, encontré el mío. Visité a Ramón solo, en un café de Salamanca neutral. Demacrado, ojos de perro apaleado, destruiste todo. No. Lo expusiste. Hablamos horas. No reconciliación, sino entendimiento crudo, el patriarca caído, admitiendo debilidades que yo heredé sin querer. El clímax retrospectivo fue esa charla, no puñetazos, sino verdades desnudas. Te eché por miedo a mí mismo, confesó. Lágrimas suyas, mías contenidas. Salí al atardecer salmantino, catedrales velando secretos, sintiendo el peso levantarse. La venganza, con su cadena de reacciones, quiebras, prisiones, nacimientos, había forjado un nuevo linaje, no de sangre, sino de elecciones. Hoy, a los 30, camino Gran Vía con Pablo, mano en mano, Elena charlando de su boda inminente. Madrid brilla, no UAM, sino vivo. Los extractos callaron, pero yo hablo, en libros, en besos, en silencios compartidos. La justicia no es revancha, es renacer de las grietas. Y en cada amanecer, oigo el eco, fuego, no hielo. Mi fuego, eterno. Fin.